Gorda, estoy feliz. Llegamos, República Dominicana. Vamos por ti, a Samaná. Ahora estamos en Santo Domingo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vida es Viajar. ¿A dónde estamos? Estamos en Samaná, Las Terrenas específicamente. Sí, estamos en República Dominicana. Llegamos hoy día tipo 2 de la tarde, ¿o no? A Sí, Santo más o menos. Domingo. Y bueno, un poquito más de 2 horas en carretera, que en verdad nos demoramos harto porque es solamente una vía. No, y nos tocó una lluvia que no se veía nada por el parabrisas, pero literalmente no se veía nada. Sí. Se caía el cielo, un mar caía desde el cielo. Y traigan efectivo porque hay 3 peajes y solamente con efectivo, con pesos dominicanos, sí, no dólar ni tarjeta. Sí, más o menos unos entre 15 y 20 dólares van a gastar en peaje desde Santo Domingo hasta Samaná, hasta Las Terrenas. Así que traigan al menos esa cantidad en efectivo para no tener inconvenientes en el peaje. Y ahora nosotros paramos en un mirador donde podemos ver las playas que estaremos conociendo en los próximos días. Subámonos al auto, que este fue el auto que arrendamos. Después les vamos a dejar los datos de la empresa con la que arrendamos el auto. Y vamos a conocer el lugar donde nos vamos a estar quedando los próximos días. Arrendamos una especie de departamento, casa. En Booking, En Booking. pero era como un Airbnb. Sí, parecido, que está súper bien ubicado al parecer. Bueno, ahora nosotros vamos a conocer todo eso y les vamos a estar contando los detalles. Y llegamos. Cristóbal, amorcito, me lleva mi maleta. Gracias, gracias. 2 palmas. Aquí al frente está nuestra casita. ¿Tan ricas estas cabañas? Estamos súper cerca de la playa, en verdad, como a 1,5 cuadras. Vamos a salir a caminar. Muestra aquí qué tal, qué tal, qué tal. Esta la reservamos por Booking. La acaban de entregar. Mira, tiene un living con cocina, refrigerador, el baño está acá y el dormitorio está arriba. Siento que para nosotros dos está súper bien, sobre todo porque está cerca de la playa. Tiene secador, toallitas, la caja fuerte. Nos pasaron unas toallas de playa también. Y Refri. arriba está el dormitorio. Vamos arriba. Oye, hace un calor. ¡Ah! Aquí está. Esta es nuestra habitación. Mira, y tiene un quinchito también para cocinar. Hacer otras cosas. Claro, si lo que buscas no lo tienes en tu cocina, puedes venir y cocinar acá. Y también puedes tomar desayuno acá. Está bien bueno. Ahora vamos a las municiones, el supermercado. Estamos al ladito de la playa. Oye, qué bonito, Borlín. Es como muy romántico. Sí. Uy, la gente está en el agua. ¿Vamos a venir a tirarnos al agua de noche? Pero por supuesto que sí. Mira, la gente está súper adentro. ¿Verdad? El agua le llega a la rodilla. ¡Qué lindo! Hemos llegado al Sirena Market. Acá vamos a comprar nuestras municiones para esta semanita. Oye, acá está lleno de motos. Hay que tener cuidado cuando uno maneja porque está lleno de motos por todas partes. Y andan por cualquier lugar, se atraviesan, te adelantan por los 2 lados. Esto nos queda como a 10 minutos de la casa. ¿Pueden creer? El supermercado está abierto de las 7 de la mañana hasta la medianoche. O sea, podríamos haber ido ahora, mientras estaba de día, ir a comer una pizza con vista al mar y y después venir venimos a comprar. al supermercado después. Ya, Ya, vamos. se dijo y se hizo. Vamos. Vinimos a comer una
pisita. Hoy estamos tal cual como veníamos del avión. Desde Chile salimos así. Sí, hay que aprovechar. Oye, el atardecer está súper lindo. ¡Qué lindo esto! Me quedo con esto, no necesito pizza. Vamos a ir a probar el agua. Vamos. ¿Y tú? Yo soy tu camarógrafo. Vamos. Ok. Pero ¿cómo? No lo quiero tocar. Tú también tienes que tocarla al mismo tiempo. Es el agua de República Dominicana. Tenemos que tocarla los dos al mismo tiempo por primera Ya, vez. yo con la mano. Vamos. Ok. Ya. ¿Tú? Yo con la Uno, mano. dos. Y... Oye, está calentita. Mañana cuando nos tiremos va a estar exquisita. Oye, no está tan calientita el agua. Pero está rica. Está tibia. Le están cayendo unas gotitas. Pocas, pero caen. Ese puso. Vamos a ese. Pero es pizzería, ¿o no? Para que comas pizza. O el de allá al lado. No sé cuál habías visto. Vamos. Y nuestro primer lugar para comer fue Casa Azul. Y llegó nuestra pizza. Pedimos una pizza con aceitunas, con anchoas y alcaparras. Y la piña colada, pruébala. Cuéntanos. A ver. Está rica. Está rica porque tiene harta malicia. ¿Cuánto salió esta pizza? 640. Cerca de $10 APP, más o menos. Y la piña colada tiene que haber estado como en $6. Mira, los valores. Estos son los precios de este lugar. ¿Cómo se llamaba este lugar, Cata? Casa Azul. Casa Azul. Y queda en el centro, en la playa del centro de Las Terrenas. Oye, nos vamos ahora a nuestro departamento y en un rato más vamos a ir al supermercado y vamos a decidir qué vamos a hacer mañana. Antes de viajar nosotros solíamos ver hartos videos en YouTube de otros viajeros y Playa Frontón es una de las playas más bonitas que vimos, a pesar de que están todas muy lindas. Sí, es verdad. Pero Playa Frontón tiene una pared de piedra frente a la playa que la hace distinta. Igual el valor del tour es el mismo que en otras playas, $75 por persona desde Las Galeras. Vinimos al supermercado Sirena, pasamos directo al supermercado, no fuimos a la casa. Vamos a mostrar los precios de un supermercado acá. Mayonesa, Hellmann's Kraft. Mira, la Kraft cuesta 360 pesos dominicanos, 5.500 pesos chilenos. Cuesta más o menos similar a Chile. En Chile debe estar como a 6.000, entre 5.000 y 6.000. La conversión es 1 a 15 APP. 15.25. Un dominicano, 15 pesos chilenos. Mira esto. Y para el que quiera comerse un pirulín, acá venden en República Dominicana. Mal pensado. No, yo lo pensaba, ¿no? Buenos días. Empezando nuestro primer día real en Las Terrenas. Es tarde, estamos saliendo casi 10 para las 11 de la mañana, pero vamos a conocer las playas que están por acá cerquita. Vamos a dejar para otro día ir a Playa Frontón y todos esos lugares que quedan hacia el otro extremo de Samaná. Vamos a dedicarnos hoy día, yo creo que un poco a descansar, a estar tirado en la playa, a conocer las playas cercanas de acá y a disfrutar el día y reponer las energías para los días que siguen, porque nos quedan varios días acá. Sí, a reponer la energía, a sentirme mejor. Oye, y desaparece una nube Oye, sí, y el llega sol te llega con Sí. todo. Así que vamos andando. Vamos. Ay. Oye, y esta piscina yo creo que nos espera para la noche, ¿o no? ¿Podría ser un Podría ratito? ser, sí. Porque marica. no tiene horario, puedes estar el tiempo que quieras, a la hora que quieras. Piscinita nocturna con Sí. una cervecita, qué rico. Bueno, yo me tengo que cuidar, yo no. Con agüita. La mayoría del tiempo uno de los viajes quiere disfrutar de distintas maneras, ¿cierto? Bueno, yo creo que este viaje voy a tener que aprender a controlar y disfrutar comida. de otra manera, sin comida. A probar y rica y chancha, que me encanta chanchear, porque
tuve como una intoxicación por un ceviche. Y ayer me sentía bien y comí la mitad de una pizza. Y ahora estoy ahí. Así que vamos a conocer y a disfrutar de los lugares de Samaná. Vamos a conocerlos juntos. Primera playa, primer destino, vamos a Playa Cozón. Primer lugar, queda acá cerquita, yo creo que nos vamos a demorar como 15 minutos en llegar. Veremos cómo está, y hay otras playas también que queda al lado, que es Playa Bonita. Así que ahí nos vamos a Como bien lo dice, la playa es bonita. Espero, vamos a conocer conocerla. Juntos. Llegamos a un pedacito del paraíso. Esto es Playa Cozón. Está súper lindo. Hermoso, sí. Ahora hay que... Vamos a caminar para conocerla de extremo a extremo, ¿te parece? ¡Hay que tocar el agua! Yo soy de ¿Dónde? agua, Cristóbal es de ir a caminar. Ya, vamos a probar este rinconcito. Oye, y manejamos cerca de 30 minutos desde el lugar donde nos estamos quedando. Y nosotros nos estamos quedando en uno de los lugares más céntricos de Las Terrenas. Y llegar acá fueron 30 minutos. ¿Por qué? Porque está lleno de motos, las motos hacen lo que quieren, se van por cualquier lado, atraviesan contra el tránsito, entonces uno maneja igual despacio por acá. Y bueno, casi todo acá en Playa Cozón me estaba dando cuenta que eran muchos hoteles. Yo dije, hoy no vamos a tener un lugar público para poder venir. Pero aquí están los autitos. No sé si además las playas son públicas acá. Sí, Tiene que haber siempre una entrada. Claro, es pequeña, eso sí. Menos mal que encontramos estacionamiento. Nos vamos moviendo hacia ese lugar de allá al fondo. El día está súper rico. Cacha que no hace tanto calor como pensé que iba a hacer. El viento, yo porque creo. corre un poco de viento. Hace calor, sí, pega fuerte el sol, pero no es exageradamente alto. Llegamos hasta la parte hotelera de la Playa Cozón, que en verdad si quieren algo con salida directo a la playa, y yo creo que esto es un todo incluido, Playa Cozón está bueno, yo creo, ¿o no? Sí. Está hermoso, miren. Está muy lindo. Ahora nos vinimos a conocer. Estamos en el otro extremo. Sí. Llegamos a la puntita de donde estábamos estacionados. Allá. Mira cómo cambia de color el mar cuando se posa una nube sobre ahí. Y ahora estamos llegando a la otra puntita. Y se ven más playas por allá. Vamos a ver. Y Cristóbal está buscando si al fondo lo que se ve es la misma Playa Cozón o es otra playa. ¿Es la misma? Mira, es larga. Grande, súper grande. Y para allá parece que llega hasta esa esquina. Wow, súper largo. Súper larga. Estábamos en temporada baja, recuerden. Estoy mirando y esto es como, en verdad estás en el paraíso. Ahora hay justo una nube, por eso que se ve así, pero está hermoso, es emocionante. Ay, miren atrás cómo se ve, está todo muy bello. Y tranquilo, relajado. Este es un lugar, yo creo que para la gente que quiere venir a descansar. También tienes al mismo tiempo el lugar donde nos estamos quedando y que tiene restaurantes. Aquí llegas en media hora. Así que no, está genial porque además no hay una hilera de hoteles a la orilla de playa. Está muy tranquilito. Y el lado que era con hoteles estaban atrás, no estaban adelante, como invadiendo, por decirlo así. Esta es la zona de cocodrilos. No, en verdad no hay cocodrilos. No sé si será un riachuelo o el mar cuando sube deja sus huellas. Qué bonita playa, ¿eh? ¿Qué les parece? Esto es Samaná. Para conocer un lugar distinto al que todo el mundo va siempre, que es Punta Cana. Una zona hotelera, de resort. Bueno, si a ti te gusta viajar de esa forma, que tengas todo incluido y no hacer nada durante todo el día, tal vez un lugar como ese puede ser ideal para ti.
pero a nosotros nos gusta salir y conocer, recorrer. Nos vamos a Playa Bonita. Playa Bonita. Mira, Playa Bonita queda detrás de esa punta de allá. Si la pueden enfocar. Vamos a dar una vuelta. Detrás de esa punta. ¿A dónde? Allá, detrás de eso. Ahí. Ahí. Son 17 minutos desde acá. Así que nos subimos al auto y vamos. Vamos. Ya. Después de 15 minutos, desde Playa Cozón, llegamos a parqueo gratis en Playa Bonita. Nos acabamos de estacionar y vamos a entrar ahora a la playa. Playa Bonita. Aunque este parece que es un camino privado, ¿no? No sé. Estamos llegando a Playa Bonita y entramos por acá. Por un condominio. No sé si se habrá permitido la entrada, pero el acceso oficial era por otro lado. Yo creo que no. Bueno, Wow. la salida la hacemos por allá. Caminemos hacia la playa. Hay harta casa en venta. ¿Quieres comprarte una casa? Ya, regálame una. Llegamos a Playa Bonita y pregunté dónde está la playa y me dijeron que esto es la playa, pero como está la marea alta, Entonces dijimos, ¿dónde? Hay que seguir caminando hasta encontrar dónde tirarnos. Y no, aquí le presentamos Playa Bonita. así que vamos a caminar un poquito en sentido contrario y después nos vamos a otro lugar. Decisión tomada, nos vamos de Playa Bonita. Bueno, esperemos una próxima vez que no haya una marea alta para poder tirarnos, pero hice zoom a la playita que está ahí atrás, que es de Playa Bonita, y hay harta ola, no está como en Playa Cozón. Igual tenemos hartos días acá. Vamos a Podemos seguir, sí, es verdad, estamos al lado, así que vamos a otra playa. Ahora sí nos estamos regresando por el lugar público. Mira, los mantos de Eva gigantes que hay aquí, nosotros tenemos uno en la casa. Y llegamos de regreso nuevamente al estacionamiento, que es público y no se paga nada. Playa El Anclón, estamos llegando. El camino estaba un poco malo, era súper angosto, estaba lleno de hoyos, así que les recomendamos que si andan en algún sub o en un auto alto, vengan para acá. Si no, es un poco más difícil. No, sí. Porque el camino son cerca de 1 kilómetro, así. Lento, harto y Muy lento. Así que ahora vamos a conocer la playa. Pero qué playa más bonita. Estamos casi solos, hay muy poca gente. Veo a 4 personas. Qué lindo, ¿no? Está buena tu decisión. Dije, ¿de dónde sacó el anclón? Porque creo que no recuerdo haberlo escuchado en los videos de YouTube que vimos. Así que anótenlo. Eso sí, el camino no es muy bueno. Pero estaba muy lindo. ¿Te gustó la playa? Estoy fascinada. Está buena. Está relativamente cerca del centro. Estamos casi solos. El mar está perfecto. Mira, y es chiquitita. Lo único que si quieren estar mucho rato, yo creo que es mejor que se traigan algo. Ahí vi que había unas personas que tenían un cooler. Aquí arriesgando la cámara, pero queríamos mostrarles este lugar desde el agua, que de verdad se ve filete y el agua está calientita, súper rica. Está exquisito, es el paraíso adentro de las terrenas. Yo le digo a la Cata que esto es la isla de Quempiña. Que a mí mi bebida preferida. Tanana, na, 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 na. Oye, yo creo que los que ven este video y son más jóvenes no van a entender. Bueno, ¿Todavía se le hace comercial? ¿Todavía? Sí, de vez en cuando lo sacan con la misma canción y todo. Oye, y otra cosa que les quería contar es que este lugar debe quedar como a 15 minutos de las terrenas, súper cerca. Hay poca gente porque, como ya les contamos, es de difícil acceso en auto, pero si andan en una sub no deberían tener problemas, a menos que haya llovido. Claro. Y ahí quizás se necesita algo más 4x4, pero si no, con una sub andan impecables.
Y esta playa yo la tenía anotada en mi mapa de Google Maps. Pero tenía bajas expectativas porque no se veía así en las fotos. Menos mal que igual vinimos. Está preciosa. Está súper linda, sí. O sea, ustedes si están acá, vénganse todo el día con un bolso con harta comida, con harto para tomar, comer. Se llevan su basura. Está limpia, de hecho. La veo súper limpia la Súper playa. limpia, sí. Así que, porque no hay nada donde comprar. Lo que sí, cuando llegamos vi una persona que andaba con una moto y con un cooler atrás. Tal vez he vendido cosas. Puede ser. Qué rico tener bajas expectativas porque donde se llamaba el Anclón y la otra era la Playa Bonita. Yo dije, en Playa Bonita vamos a estar mucho rato. Playa Bonita debe ser la más linda porque se llama Playa Bonita. Bueno, Playa Bonita cuando está con marea baja quizás es muy linda. Muy linda, claro. Tenemos varios días acá, así que quizás vamos otro día a darle una oportunidad más a Playa Claro, Bonita. es que ahí corre viento y ahí era demasiado viento Sí. que había. Pero acá mira, no hay nada de ola. Y aquí está precioso porque además la vista, no sé, yo soy de las que me gusta ver todo natural y en Playa Bonita había harta casa alrededor, no sé si te diste cuenta. Sí. No, acá no hay nada. No hay nada, estamos O solos. sea, sí hay. De hecho, hay varias casas detrás de esos árboles, pero no se ven. Hay varios condominios. Está lleno de condominios. Y están construyendo una cantidad de condominios estúpidas. Ay, sí, ojalá Se va a llenar. que se mantenga bien. Y condominios se ven bien caritos las casas que están vendiendo. Pasó una moto y compramos unos heladitos a 100 pesos dominicanos. Pero ya viene la moto. Simplemente de curioso, pregunté por qué están esas estructuras ahí y me dijeron que estaban grabando una película. De Suiza, Suecia, no sé, algo así. Así que vamos a tener que ver la película. Hemos estado harto rato acá, ya van a ser un poco más de las 4 de la tarde. Está relajada la playa, además que estamos casi solos. Qué rico tener una playa así para ti. Acá termina y luego comienzan unos manglares. Nos comenzamos a despedir de esta playa por hoy. Y nos tocó un día muy rico. Sol. Necesito el día para nuestro día de una década juntos. Hoy cumplimos 10 años con Cristóbal de que me pidió pololeo. 21 de mayo. Así que, qué mejor que en esta playita que me sorprendió. Muy, la muy isla lindo. que empiña. Y mira, allá están haciendo windsurf. O kitesurf. Kaiser. Kitesurf. Mira, nos estamos yendo de la playa. Ahora llegó un poquito más de gente. Van a ser las 5 de la tarde, o un poco más tal vez. Y cuando nosotros llegamos, nos sacamos unas fotos acá. Y después caminamos para allá, cerca de ese lugar, y nos instalamos por ahí. Y cuando nos veníamos, la Cata me dice, ¿y mis chalas? Las chalas son las chanclas. ¿Dónde están? Las buscamos, no estaban, dijimos ya, a lo mejor las dejaste en el auto. Y veníamos caminando y estaban acá. Menos mal nadie se las lleva. Cabeza de pollo. Te pasaste. Y nadie se lo llevó, estaban ahí, tal cual. Menos mal si no me hubiese tenido que comprar una. Bueno, no pasa nada. Ahora vamos a Playa Popi tal vez. Hay un carpintero ahí. Carpintero de Dominicano. Dominicano. Y hay que tener cuidado con estas palmeras porque se caen los cocos. Hay una estadística que Que al menos una persona al año se muere por un coco que le cae en la cabeza. no acá específicamente en República Dominicana, Sí, sino pero que hay que siempre, si tomas sol en algún lugar, o sea, no tomas sol, si estás a la sombra, quédate en un lugar que no sea bajo directamente de los cocos de la palmera, porque hay alguna probabilidad que se te puede caer encima y te mueres. o sea, tremendo golpe en la cabeza. Y ahora tenemos que tomar el camino de regreso, el camino malito. Acá quedamos estacionados, al lado de la playa, a 50 metros, más o menos. No sé si lo habíamos mostrado antes, pero ahora que vamos de regreso para que vean cómo es el camino. Hay unos hoyos. Sí, hay que andar bien despacio.
Salimos recién del Alclón y paramos en otra playita que se llama El Portillo. En verdad el Portillo da la vuelta de esa esquina y sigue hacia allá. Y acá encontramos un lugar donde podíamos estacionar. Corre harto viento y por eso hay gente haciendo kite. Pero solamente veníamos a mirarla y nos vamos ahora a Playa Popi, que queda al lado de donde nos estamos quedando. Para que comas. Al fin. Tú me tienes sin almuerzo, Cata. Van a ser las 6 de la tarde. Perdón, una enferma del estómago no tiene hambre. Claro, si tú no comes, yo no como. Salimos de nuestro departamento, hasta la calle de nuestro departamento, caminamos 2 minutos, 3 minutos y ya estamos en la playa. Esta es la playa Punta Popi. Más playita. Más playita, pero tú quieres ir a comer, entonces ¿qué vamos a hacer? Porque Vamos a la playa, tú quieres tomar sol, amor. Y mañana, ¿sabes lo que vamos a hacer? otra playita hermosa. Mañana vamos a ir hacia el lado de Samaná. Mira. Vamos a ir a Playa Rincón. Tú me preguntaste por Playa Rincón. Sí, es que lo vi en un tour. Estamos conversando que la Cata... ¿En serio? ¿Sí? ¿No quieres contar la realidad? Estamos hablando que antes de venir a República Dominicana, unos 2-3 días antes, la Cata salió con una amiga por un fin de semana de spa y cosas así. Y comió un ceviche y se enfermó del estómago muy mal, con vómitos, así, muy mal. Tiene que haber sido una especie de intoxicación a pesar de que fuimos a la clínica. Y nos dijo que tenía que hacerme un examen, pero era como toda... Claro, ¿qué era pero eso? como el doctor dijo, mira, sabes que no se ve algo tan grave, le dio remedio y para la casa. Y ahora tiene miedo a comer cosas. Miedo, me siento mal si como, Porque me se comí la siente mitad de la mal. pizza Se ayer. come algo, la mitad de algo y se siente mal. Y yo le digo que uno tiene que comer y sentirse mal, ir al baño y volver a comer. Y así se pasa. De lo contrario, va a estar muchos días así. Ay. De hecho, estos Aperol, la mitad se la ha tomado Cristóbal, porque yo estoy con sorbitos. ¿Cómo está la ayuda de tomar de mi Aperol? Me encanta ayudarte. ¿Sí? Sí. Gracias. Está bien. Van a ser casi las 11 de la noche. El agua de la piscina está tibia, completamente tibia, está exquisita. Sí. Así que de esta manera terminamos el día. Mira, día de redondito, y hoy día tuvimos una conversación con la Cata porque la Cata no quería correr, estaba un poco enojada con el horario del vuelo que elegimos los dos juntos, no se acordaba del horario cuando lo elegimos. Porque yo quería dormir. Claro, porque nos vinimos de madrugada, entonces al día siguiente apenas llegamos, tuvimos que manejar mucho rato, íbamos a estar cansados, qué sé yo. Pensando Pero en el cansancio. llegamos a la conclusión de que sea el horario que uno tome el vuelo, igual Va a estar generalmente va a cansado. estar cansado al día siguiente. Así que lo mejor que uno puede hacer es, cuando tienes varios días, es planificar de tal forma que el primer día completo que vas a tener en tu destino sea un día muy relajado. Que te puedas levantar tarde, que no estés teniendo que perseguir un tour, que puedas hacer lo que tú quieras ese día. Y eso fue lo que hicimos y de verdad lo aprovechamos harto, Sí. descansamos harto, nos levantamos tarde, hicimos lo que quisimos, tuvimos el tiempo que quisimos en las playas que quisimos. Así que ahora vamos a estar full recargados de energía para lo que se nos viene. Ya, pero igual, sin levantarnos tan temprano. Si no es un tour, ¿cierto? Igual hoy día nos levantamos de hecho a las 8. Era un poquito antes de las 8. Y súper bien. Bueno, y mañana vamos a tener un viaje un poquito más lejos. Vamos a ir a unas 2 horas de distancia a una playa que hemos visto que es muy linda. Esperemos así sea y que nos sorprenda como las que nos sorprendió hoy día de Quempiña. No, el Alcolón. Ya para que la tengan guardada. Fue en verdad hermoso el día. Y además de lindo, nuestro aniversario con una playa que a mí al menos me sorprendió demasiado. Así que acompáñenos por lo que se viene mañana. ¡Adiós!
Buenas noches.